Hola, mi nombre es Lady Paola Velázquez León. Hoy con mis compañeros mexicanos y mi compañera colombiana vamos a hablar sobre el sistema general de las pensiones en México y en Colombia, así también como el sistema de regímenes que hay pues en Colombia y México. Bueno, y también les hablaré un poco sobre la cultura mexicana y sobre la cultura colombiana. Bueno, les voy a hablar primero de la cultura mexicana. Bueno, esta cultura, como nos habían contado ya hace ratico en la primera sesión que tuvimos con ellos para conocernos, pues toda la variedad de comida que ellos tienen, que comen mucho picante. Pues lo tradicional allá son los tacos, las enchiladas, el guacamole, la salsa, que es como lo más representativo de ellos. Algo que me gusta de ella es quisiera probar desde hace mucho el pan de muerto y una cosa que llaman los taquis, lo quisiera probar apenas vaya a viajar allá. Bueno, eso fue como lo que más me llamó la atención de la cultura mexicana, sus bailes, sus lugares que son hermosos como Cancún. Bueno, y Colombia también pues tiene gran diversidad de comida. Como que las más culturales son, digamos, como el ajiaco, la bandeja paisa, los tamales, el arroz con pollo, es muy rico, el chicharrón. Y sus lugares más representativos son como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, está el Amazonas, que es un sitio muy bonito para hacer turismo. Y pues toda nuestra gente es muy humilde, muy acomedida. Nos adaptamos a los lugares, a los ambientes muy chéveres. Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Víctor Hugo Sansores Balán, vengo de la Universidad Autónoma de Campeche y les voy a hablar acerca de los rasgos generales del sistema de pensiones en América Latina y el organismo encargado del sistema de pensiones en lo que es Colombia. Como primer punto, hablemos de los rasgos generales del sistema de pensiones. Durante la época de los 80s y los 90s, en varios países de América Latina se hicieron diversas reformas en los sistemas previsionales de capitalización individual. Estos son los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones en América Latina deben de cumplir dos tipos de funciones que son sumamente importantes. La primera es la función económica y la segunda es la función social. Pero se ha analizado mediante diversos estudios que las reformas en el sistema de pensiones se han enfocado principalmente en lo que es el aspecto económico, dejando a un lado lo que es el aspecto social. Sin embargo, es importante que resaltemos la función de la seguridad social. Esta nos garantiza diversos derechos sociales, entre los cuales podemos destacar el derecho a recibir una pensión y el derecho de los adultos mayores a recibir una seguridad económica. Como siguiente punto, hablemos del organismo encargado del sistema de pensiones en Colombia. Como sabemos, Colombia es un país que se encuentra en Sudamérica, cuyos sistemas de pensiones fue creado por una entidad del Estado que es encargada de manejar los sistemas de pensión, salud y riesgos laborales. En el año de 1993 y gracias a la Ley 100 se crearía en Colombia el régimen de ahorro individual, empresas promotoras de la salud y administradoras de riesgos laborales. Esto daría una apertura al cambio en la cultura del manejo de la seguridad social. Esto ocasionaría la separación de los diferentes tipos de sistemas, comenzaría con el sistema de riesgos laborales y terminaría con una reforma en el sistema de pensiones. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, es una empresa de carácter industrial y comercial que se encuentra organizada como una entidad financiera de carácter especial. Esta se encuentra vinculada con el Ministerio de Trabajo. De acuerdo con el artículo 155 de la Ley 1151, creada en el 2007, Colpensiones forma parte del Sistema General de Pensiones y esta tendrá como objetivo la administración del régimen de prima media con prestación definida, las prestaciones especiales que las normas legales asignan y la administración del sistema de ahorro de beneficios económicos periódicos, en base a los términos que se definan en la Constitución y en la ley. Yo soy Santiago y esta vez les estaré hablando sobre los sistemas pensionales que hay en Colombia, específicamente de los tipos de pensiones que hay actualmente en Colombia, de los que pueden gozar los trabajadores al final de su
vida laboral. El sistema pensional que ofrece este país se conforma por dos modalidades de pensiones. Estas son régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individualidad con solidaridad. Los sistemas de pensiones que son destinados hacia los trabajadores dependientes e independientes son de carácter obligatorio para estos dos tipos de trabajadores. Entre los tipos de sistemas que se encuentran el solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Los trabajadores que se encuentren inscritos en estos sistemas pueden cambiar cada 5 años de sistema pensional, pero cuando el tiempo restante para alcanzar la edad de la vejez sea de 10 años, los trabajadores no podrán cambiar este tipo de pensión y deberán mantenerse en la última que hayan establecido antes de llegar a los últimos 10 años para alcanzar su pensión mínima. En la parte del IBC, que son las siglas para referirse al ingreso base de cotización, es decir, el salario mínimo legal mensual vigente, para aplicar a estos sistemas de pensiones va a depender qué tipo de trabajador hagamos referencia. En el caso de los trabajadores que sean dependientes de su salario, tendrán un tope de 25 salarios mínimos. En el caso de los trabajadores que cuenten con lo que se conoce como salario integral, es decir, su salario correspondiente y adicionado a las prestaciones mínimas de ley, su índice base de cotización será del 70% del salario. Y para los trabajadores que son independientes, su índice base de cotización será del 40% de su salario. Para los distintos tipos de trabajador, el ingreso establecido como mínimo para contar con estos sistemas de pensión será de un salario mínimo legal mensual vigente, incluyendo los mencionados anteriormente. La tasa de cotización corresponde al 16% y este porcentaje se reparte entre las partes involucradas, que son el pago del empleador con un 75% y el restante 25% corre por la cuenta del trabajador. Para los aumentos de la participación en el porcentaje de pago serán las siguientes reglas que se aplicarán. Los trabajadores que perciban más de 4 salarios mínimos se aumenta a 1% adicional al porcentaje base. Los trabajadores que reciban más de 16 salarios mínimos aumenta un 0.2%. pudiendo alcanzar hasta el 1% y sumar hasta 18%. Cabe recordar que el IBC no debe rebasar los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los trabajadores independientes se encuentran en la obligación de incorporarse porque debido a un acto legislativo se modificó la ley en donde antes de los cambios estos sistemas pensionales eran opcionales. Cuando los trabajadores presentan invalidez, los montos de la pensión son entre 45 y 75% en base del ingreso. Igual se determina a partir del número de semanas laboradas, por lo que el monto mínimo de esta pensión será de un salario mínimo legal mensual vigente. El primer régimen o sistema de pensión es el régimen de prima media con prestación definida. Este es un sistema de pensión que se forma a partir de los aportes de los empleadores y los empleados. Debido a que estos pagos para la pensión son de naturaleza pública, garantiza el pago oportuno de los pensionados y este fondo igual cubre con los costos de administración y reservas del Estado. Los requisitos para la obtención de la pensión es tener 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Haber trabajado al menos 1.300 semanas en cualquier tipo de jornada. El valor del pago de la pensión ronda entre los 55 y 65% del índice base de cotización. Es el pago mínimo hacia los empleados que hubiera cubierto por completo las semanas de jornadas requeridas. En el caso del IBC es el promedio del salario percibido por parte de los empleados en sus últimos 10 años de prestación de servicio. Sin embargo, el porcentaje del IBC puede incrementar cada 50 semanas de labores adicionales, teniendo como límite el 80% y por el contrario, el monto de pago mínimo de la pensión es el mismo salario mínimo legal mensual vigente. En el segundo tipo de sistema pensionario
tenemos el régimen de ahorro individualidad con solidaridad. Este sistema tiene características particulares, ya que en este se puede elegir la edad para recibir el pago de la pensión. Antes de ello, el monto total que hayan ahorrado les permita tener una mesada o una manutención mensual que sea un 10% mayor del salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, que de esta manera el monto total de la cuenta de ahorro que va a respaldar las mensualidades de la pensión va a depender totalmente del monto que en ese momento esté acumulado, incluidos sus rendimientos de intereses, y tendrá algunas variables normales para la modificación del monto de la pensión, como la edad del pensionado y los beneficiarios que hayan sido inscritos para el disfrute de la pensión. Las modalidades de la pensión pueden tener varios casos y tipos de manejo según sea el caso, como la renta vitalicia inmediata. Este modo de utilización de los recursos se basa en el mutuo acuerdo del trabajador con su institución de aseguradora para acordar, basándose en lo que la ley dicta, cumplir respecto a las pensiones, los beneficiarios, el pago mensual de la mesada, hasta la defunción del titular, y el pago debe ser constante. Otra de las modalidades de esta pensión es el retiro programado. En esta modalidad se fija un pago de renta por anualidad, en donde el monto por alcanzar es la tercera parte del saldo total de la cuenta de ahorro. Las variables extraordinarias, como lo son aplazamiento del tiempo de vida del pensionado, el reajuste anual a partir del monto total o menores rendimientos, van a estar a responsabilidad del pensionado. Tenemos la modalidad de garantía de pensión mínima. Esta generosa modalidad permite que las personas que hayan alcanzado los límites de edad para el retiro y el disfrute de la pensión, que haya mínimo cotizado 1.150 semanas en toda su vida laboral y que en lo que llevan en sus ahorros no sea abasto para pagar una pensión mínima, el gobierno nacional aporta un 100% del faltante en los ahorros para alcanzar una pensión mínima de un salario mínimo legal mensual vigente. Y la última modalidad, que es la devolución de saldos. En caso contrario de aquellos trabajadores que no completen las 1.150 semanas de cotización laboral y no cuenten con el capital para financiar con una pensión mínima de un salario mínimo legal vigente, que son los requisitos pues mínimos para este tipo de pensión, contarán con el derecho innegable de la devolución del monto total, los porcentajes de rendimiento. Soy Kevin Guillermo Molina Herrera, de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Campeche, y les vengo a hablar un poco sobre el tema del el sistema de pensiones de Colombia. Como podemos observar, en el año de 2018, el 33% de la población colombiana mayor de 65 años había logrado pensionarse en el régimen contributivo, proporción que ha venido subiendo consistentemente desde el 2010, cuando esa cifra era del 22%. Como podemos ver en la tabla, el color naranja representa a los pensionados de más de 65 años, en 2010, en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y hasta el 2018. La barra de color morado representa los cubrimientos pasivos derecho. La barra azul, la población total de más de 65 años. El gasto público en el sistema de pensiones de Colombia. En esta sección se incluye el gasto de las erogaciones que se deban hacer en el gobierno nacional a las entidades administradoras y pagadoras de pensiones para subsanar el déficit que representa entre los ingresos por cotizaciones recibidas por estas y los pagos de pensiones que se deben hacer. Obviamente esto incluye, por otra parte, el gasto en los dos programas de pensiones no contributivas, mencionados en la sección 1, Colombia Mayor y beneficios económicos periódicos. Y aquí podemos ver en la imagen una pequeña gráfica de los porcentajes de cada país. El índice global de pensiones, Chile con un 68.7%, Perú con un 58.5%, Colombia 58.4%, Brasil 55.9%,
y México con un 45.3%. Los beneficios económicos periódicos. El artículo 1 del acto legislativo 2005 nos dice que si bien se estableció que el monto mínimo de una pensión sería el de un salario mínimo, se autorizó que se podría conceder beneficios económicos periódicos, claro, inferiores a dicho salario a personas de escasos recursos que no cumplieran con las condiciones que se requerían para tener derecho a una pensión. Ahora bien, la ley número 100 de 1993 cambió drásticamente el sistema de seguridad social en Colombia. ¿Por qué? Bueno, esto tanto para pensiones como para la salud y los riesgos profesionales. Respecto a ese tema, al tema de las pensiones, se quedó establecido de alguna manera con algunas excepciones que, o sea, se aplicarían a todas las personas que viven en el territorio nacional, pero manteniendo los derechos, garantías, prerrogativas y servicios y beneficios adquiridos. El objetivo del Sistema General de Pensiones es asegurar a todas las personas colombianas contra el riesgo de vejez o invalidez o muerte, por medio de prestaciones económicas y pensiones que ayuden al sostenimiento y la calidad de vida de las personas y de su familia. El sistema se constituye por dos regímenes disponibles para los trabajadores del sector público y privado: el régimen solidario de prima media con prestaciones definidas, o RPM, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, o RAIS. Estos dos se combinan para brindar protección y cubrimiento a la población. El sistema es como una gran estructura que puede dividirse en tres grandes áreas, las cuales se entrelazan y dan diversos beneficios a los afiliados, dependiendo de si están en cualquiera de los dos regímenes. La primera de ellas corresponde a la etapa de acumulación o etapa activa. Al ingresar por primera vez, se elige a qué régimen se pertenece. Aunque la tasa de cotización del sistema corresponde al 16% de ingreso base, el porcentaje que se destina al ahorro para la pensión de vejez es diferente entre regímenes. Mientras que en el RAIS el 11.5% del ingreso base se destina a una gran cuenta individual. En el RPM el 13% de ingreso base va a un fondo común del cual se pagan las pensiones del mismo régimen. Después está la etapa de desacumulación o etapa pasiva, que hace referencia al periodo en que se percibe una pensión de vejez o invalidez. En el caso de la pensión de vejez, su característica está determinada por los parámetros relacionados con los tipos de régimen en el que está el trabajador. En el RAIS, la pensión de vejez se calcula a partir de los aportes relacionados al sistema de pensión durante la etapa en la que trabajó, junto a la rentabilidad obtenida durante el periodo de acumulación y al abono pensional. En el RAIS existe la posibilidad de pensionarse en cualquier momento, siempre y cuando el beneficiario logre acreditar en su cuenta un capital suficiente para tener una mensualidad superior al 110% del salario mínimo. Y por último, se encuentra el componente de solidaridad del sistema, ya que el sistema fue estructurado sobre la base de la solidaridad con la población más vulnerable, y los lineamientos en este campo están incluidos en el pilar solidario. Este busca brindar protección a la población más vulnerable a través de la solidaridad del sistema o del Estado, otorgando algún beneficio económico del subsistema a esta población. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el sistema general de las pensiones en México. Bueno, una breve introducción del sistema general de las pensiones. Este consiste en garantizar pues el derecho a la salud, a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios pues para el bienestar individual. También se otorga una pensión que se garantiza por medio del Estado, pero pues estos tienen unos requisitos legales. También cuando hablamos de pensiones, pues nos enfrentamos a miles de modelos de sistemas y esquemas de pensiones que pues pueden determinar bastantes particularidades, como las tasas de cotización, tasas de reemplazo, reglas, incentivos, condiciones y beneficios y demás. En México el gasto de las pensiones pues corresponde por cinco instituciones. Dos provienen pues de empresas productivas del Estado y tres son proveedores de seguridad social, estos de salud y pensión. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
destina pues recursos para el pago de instituciones desaparecidas o para las aportaciones de capacitación individual. Finalmente es importante pues mencionar que a partir del 2007 el gobierno considera pues estas pensiones no contributivas en el gasto dirigido a las pensiones. Bueno, y en el sistema general de las pensiones en México, estas están compuestas por 4 pilares. La primera es la pensión mínima. Esta es otorgada pues a adultos mayores con el objetivo de reducir pues la vulnerabilidad y enfrentar pues la pobreza mediante una pensión pues no contributiva. Son financiadas por los recursos públicos. La segunda es la pensión de beneficio definido o pensión de reparto. Esta es la de los trabajadores que deben aportar obligatoriamente cuentas establecidas a través de la ley correspondiente. En el caso del México, este pilar es financiado pues por el patrón, la federación y los mismos trabajadores. La tercera es la pensión de contribución definida o pensión de capacitación de individuos. Es obligatoria y se encuentra pues vigente para la mayoría de los trabajadores, trabajadores formales del país, ¿no? Establece los derechos también de propiedad sobre los recursos. Y la cuarta es ahorros voluntarios. Esta pensión cuenta pues con un ahorro individual de cada ciudadano y planes de ahorros privados para su pensión. Pueden ser flexibles, discrecionales y distintivos. Bueno, y ahora les voy a hablar de los regímenes de las pensiones en México. Algunos de estos regímenes están adecuadas para que una persona tenga pues el derecho de su pensión. En el primer caso pues deben tener al menos 500 semanas cotizadas, también deben tener 60 años ya cumplidos, dejar de ser sujeto al régimen obligatorio y tener reconocimiento de derechos. En el segundo caso es la persona que debería tener 1.250 semanas cotizadas, tener 60 años cumplidos, y en el caso de cesantías tiene que tener 65 años en el caso de vejez. Hay unos trabajadores que dejan el régimen obligatorio para conservar los derechos por un periodo de la cuarta parte al tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales. Para que puedan exigir su pensión por cesantías. También deberán solicitar a partir de que cumplan los 60 años con sus derechos vigentes. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Nubia Vega y haciendo énfasis en lo que mencionaba mi compañera, es importante mencionar que el sistema de seguridad social en México se caracteriza por estar dividido entre diversos planes. Estos ofrecidos por varias instituciones de seguridad social y son creados para la protección de un grupo específico de trabajadores. Estos básicamente se basan en el tipo de trabajadores cubiertos, en las bases legales que gobiernan su operación, en la capacidad financiera y finalmente en la calidad y la cantidad de beneficios garantizados. De igual manera es importante mencionar que el pasado 9 de diciembre de 2020 se aprobó la reforma de sistemas de pensiones de la Ley del Seguro Social de México. Esta entró en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Los principales elementos de esta reforma son el incremento en el porcentaje de las aportaciones, en particular las realizadas por los patrones a las cuentas para los retiros de los trabajadores del 6.5% al 15% del salario base de cotización. Mismo que se realizará de forma gradual a partir del año 2023 y que terminará, por decirlo así, en el año de 2030. Es un esquema flexible para la obtención de la pensión mínima garantizada, la cual ahora varía en torno a la edad, al salario promedio del trabajador y a las semanas de cotización. ¿Y cuáles son los resultados esperados de esta reforma? Los resultados que se esperan es un mayor número de trabajadores que podrá acceder a una pensión. Esto al reducirse las semanas de cotización requeridas,
una pensión más alta debido a un incremento de cotizaciones a las cuentas individuales de los trabajadores y la mayor flexibilización de la pensión mínima garantizada. También se espera la recuperación de un saldo mayor en el caso de que los trabajadores no cumplan con los requisitos para obtener una pensión. Esto por el aumento de ahorros pensionales generado por el incremento de la tasa de cotización. Esta reforma, que ya está vigente, beneficiaría principalmente a aquellos trabajadores formales que se jubilen en función de las contribuciones realizadas a su cuenta individual. Además, la reforma conlleva un importante crecimiento de ahorro interno que permitirá una mayor disponibilidad de recursos para el financiamiento de proyectos productivos a largo plazo.